Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades: María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con frecuencia se oye decir o se lee que nuestra época es una época pagana. Decir esto significa ignorar cómo era la época pagana. Y desde luego cómo era la época en la que vive Jesús concretamente, es decir, el pueblo judío, la Galilea o Judea. El paganismo no era un mundo ateo. Las ruinas de los templos y la historia, los documentos, confirman que estaba lleno de lugares de adoración. Aquellas ciudades romanas o griegas, egipcias o más hacia el este, las ciudades de los imperios persas, estaban llenas de templos. Era gente profundamente religiosa. De otra manera, es cierto, la relación con sus dioses era una relación de interés y de miedo, es verdad, pero era gente profundamente religiosa. Y si nos fijamos en el mundo judío, es verdaderamente una muestra de ignorancia enorme y una ofensa para los judíos, una ofensa que no merecen, el decir que aquella gente o no era religiosa o no creía en el único Dios verdadero o incluso no amaba a Dios. Cuando se habla, por ejemplo, del concepto de misericordia, repito, muchos es que no han leído el Antiguo Testamento, no han leído los profetas. Creían en la misericordia divina. Es verdad que el Dios revelado en el que nosotros creemos era un Dios y es un Dios juez, pero es un Dios también misericordioso. Y cuando Jesús dice, la misericordia se ríe del juicio, está citando al Antiguo Testamento. El Dios en el que creía San José, San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, era un Dios con el que nosotros podemos estar absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿qué viene a traer Jesús? ¿A un mundo pagano que cree en los dioses? ¿Qué le trae? Lo que ya tenían los judíos. Hay un solo Dios verdadero que es creador de todas las cosas, que es el Señor. ¿Y qué le añade a ellos? ¿Y qué le añade a los judíos? No el concepto de misericordia, que ya lo tenían, aunque insista en ello y lo remarque. Incluso, ni siquiera les añade de forma absoluta el concepto de padre, porque de alguna manera estaba ya asumido por el pueblo de Israel, aunque era padre del pueblo y no de la persona. ¿Qué añade Jesús? Añade, por un lado, la revelación de que Dios es uno y trino, la Santísima Trinidad. Esto es específicamente cristiano. Dios es uno y es diferente. Unidad de Dios, 3 personas distintas. Pero lo que Jesús añade, eso que el Evangelio de hoy dice que iba predicando de pueblo en pueblo la buena noticia del reino de Dios, lo que Jesús añade es que el reino de Dios había venido ya a los hombres en su presencia, en la presencia del Rey. El reino de Dios está cerca.
les dice a sus discípulos que prediquen: el reino de Dios está cerca, el reino de Dios es Él, el Rey es el reino. Y este reino de Dios ha empezado y ya no tendrá fin. Es decir, la buena noticia es la existencia de la vida eterna. ¿Cuándo nos convenceremos de esto? Es decir, ¿cuándo nos convenceremos nosotros los católicos y los católicos practicantes de que hay vida eterna? Porque esto cambia completamente, radicalmente la perspectiva de nuestra vida. Si nosotros, contagiados por el mundo que nos rodea, pensamos que todo termina aquí, la enfermedad es una tragedia y la muerte de alguien a quien amamos es una tragedia muchas veces imposible de superar. Se va, le das el último abrazo, besas su frente ya fría y piensas que no le vas a volver a ver. Eres un pagano bautizado, incluso pagano que va a misa. Eres un pagano. Cristo ha venido a anunciar que la vida eterna es una realidad. Y esta es la mejor noticia, la única noticia que merece el calificativo de buena noticia. Todo su mensaje moral está marcado por este concepto. Dichosos los pobres, ¿por qué? Porque vuestro es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, ¿por qué? Porque seréis consolados. Aquí en la tierra, no. No podemos suprimir de nuestra experiencia vital y cotidiana la certeza de la vida eterna. Pero esto era fácil de decir, era una promesa política, en el sentido de que los políticos prometen cosas que después no cumplen y dicen con desvergüenza, es que eran promesas electorales. Jesús no tenía que prometer si no podía demostrar. Para demostrar que hay vida eterna, tenía que resucitar. Y para resucitar tenía que morir. Todo está centrado ahí. Cuando empieza a escribirse el Evangelio, unos años después, pocos años después de la muerte y resurrección del Señor, los primeros textos que se escriben no fue el relato de la concepción virginal en María, o la huida a Egipto, o el bautismo en el Jordán, o las maravillosas parábolas, o el sermón de la montaña. Lo primero que los apóstoles empiezan a predicar, y después Mateo y más tarde Juan empiezan a escribir, es el relato de la muerte y de la resurrección del Señor. Ahí está todo, todo. Lo demás es preparación a eso y consecuencia de eso. San Pablo dice: sé de quién me he fiado. ¿De quién? De Cristo resucitado. Si Cristo no ha resucitado, dice, vana es nuestra esperanza y vana es nuestra fe. Somos los más desdichados de los hombres. Pero Cristo ha resucitado y sé de quién me he fiado. Esta es la buena noticia, la única verdadera buena noticia. Hay vida eterna. Tenemos que vivir pendientes de esto, sabiendo esto, porque todo ocupa su lugar. Eso no significa que no tengamos que ocuparnos de las cosas de este mundo, de los negocios, de la salud y del futuro de nuestra familia. Pero significa que cuando crees en la vida eterna, las cosas inevitablemente se relativizan. ¿Es importante? Esto es importante, sí, pero ¿de verdad? ¿Delante de la muerte sigue siendo importante? Y si delante de la muerte no lo es, ¿cómo va a serlo delante de la vida eterna? No solo debemos de confesar nuestra fe, debemos de practicarla, empezando por esto. Creo en la vida eterna e intento vivir de una manera coherente con esta seguridad
que tengo. Que así sea.